Recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. A veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaban. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo, a veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirse sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Hola, hola, buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto nuevamente poder estar con ustedes y compartiendo nuestro programa de Conozcamos a María. Esta vez, pues, queremos hacer un pequeño resumen también de los programas anteriores que ya hemos tenido, que es hablando de Mariología en general y María en el Antiguo Testamento, María en el Evangelio según San Marcos. Este día hablaremos de María Santísima en el Evangelio de San Mateo. A usted que nos está sintonizando, muchas gracias. A Susana Tobar por estar pendiente de nuestro programa. Y le damos la bienvenida nuevamente al hermano Julio Blanco.
¿verdad? Hola, buenas tardes. Mucho Buenas gusto tardes. nuevamente estar con ustedes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes el conocimiento de nuestra Madre Santísima, el conocimiento, sobre todo, profundizar en ese amor tan grande, en esa, digámoslo de esta manera, lo que es el rostro maternal de Dios a través de María Santísima. Y pues quiero en lo personal, mi hermana, dar un agradecimiento muy especial a todos los hermanos que me han llamado, que han escrito también. Gracias por sus palabras, gracias por animarnos a seguir adelante en este pequeño estudio, ¿verdad? Que estamos teniendo ciertamente. Quería manifestarle a un hermano que me pidió que aclarar eso, pues realmente nosotros lo estamos haciendo bastante breve, ¿verdad? O sea, muy Así es, corto, muy corto. pero sí estamos tratando la manera de dar los conceptos básicos de este estudio que estamos haciendo, mi hermana. Así es, hermano. Eso es bueno, ¿verdad? Aclarar las dudas de algunas personas, ¿verdad? Que sí, por el tiempo es que no es mucho, sino que es parte como un resumen de lo que se habla, ¿verdad? Y Así también es. hacer la invitación como en un programa anterior, pues nos dejaron comentarios ahí positivos, todos, ¿verdad? La mayoría, pues si usted quiere ser parte ¿cómo lo podemos llamar? Patrocinador a nuestro programa, pues comuníquese con nosotros, déjenos un mensaje en la página de Cristofonía Internacional, pues nosotros ahí vamos a ver o ponernos de acuerdo cómo pueden hacer llegar lo que ellos quieran colaborar con nuestro Así programa, es. ¿verdad? Así es, hermano. De esta manera, pues nosotros damos inicio a lo que es el programa de Conozcamos a María. Gracias, sí, hermana Stephanie. Bueno, para hacer un pequeño repaso así a grandes rasgos, ¿verdad? Así En es. un principio, hablábamos de la Mariología, lo que es el estudio de la Virgen, cómo se hace, cómo viene, de dónde viene. Hablábamos un poquito de qué es lo que nos ha dicho, qué es lo que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia, Así es. como tal, pues sobre María Santísima. Y luego ya veíamos en el Antiguo Testamento los profetas, ¿verdad? Incluso a Dios Padre dando esa máxima, esa sentencia, pues, de que habrá una mujer que le pondrá a pisotear la cabeza del maligno, y pues estamos hablando de María Santísima, y así pues hemos llegado ya hasta el Nuevo Testamento, hablando en el Evangelio de San Marcos, lo que Así es. hablábamos la semana pasada, y justamente le comento que una hermana me decía, ¿por qué no comenzó con el Evangelio de San Mateo, que es el que vamos a estudiar ahora, Así ¿verdad? Y le es. explicaba yo de que en los 4 evangelios, el más antiguo es el de San Marcos, en el cual estuvimos hablando la semana pasada. Un evangelio en donde habla de María Santísima como una persona la cual fue vituperada, así como fue vituperado Jesús, como fue dañada ella, así fue dañado Jesús, en fin. Hablar de María Santísima en el Evangelio de San Marcos era un sinónimo de mucho dolor, ¿verdad? Así como lo presenta el evangelista. Este día, pues, y tratando la manera, hermanos, de recordar esto, les decía de que San Marcos es la imagen más antigua de lo que hablamos de María, ¿no? San Mateo será el origen, hablará mucho sobre el origen del Mesías. San Lucas será el testigo, hablará con María como testigo de Jesucristo, y San Juan obviamente el eco de la voz de Jesucristo. Este día, para iniciar ya en materia lo que es el Evangelio de San Mateo, quisiera antes de eso hacer un pequeño preámbulo. Tanto el Evangelio de San Mateo como de San Marcos van a haber muchos rasgos, mis queridos hermanos, que van a ser bastante similares. Estos evangelios de San Mateo, perdón, y San Lucas, son los evangelios de la infancia, es decir, que en los primeros 2 capítulos de estos evangelios nos va a hablar específicamente desde la concepción de María Santísima, de Jesucristo, hasta el inicio de la vida pública de él. Entonces, tanto el evangelista San Lucas como San Mateo, pues van a esbozar ¿cómo se llama? Estos rasgos, ¿verdad? Que no los tiene San Juan, el Evangelio de San Juan, ni el Evangelio de San Marcos, que veíamos la semana pasada. Son diferentes
en cuanto a la tradición oral. ¿A qué me refiero cuando hablo de tradición oral? Nosotros tenemos que aprender, mi hermana y queridos hermanos y amigos, de que nosotros conocemos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a María Santísima, por dos cuestiones bien especiales. Uno es la Sagrada Escritura y otra es la tradición oral. Y precisamente de esto hablo, porque ambos evangelistas nos van a hablar de lugares específicos. Estamos hablando no solamente de hechos históricos, sino que con lugares ya específicos en cuanto a tiempo y lugar, ¿verdad? Estos dos evangelistas nos van a hablar, por ejemplo, de ciudades. Estamos hablando de Belén, estamos hablando de Judea, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Del lugar donde ellos pues habitaron, ¿verdad? Hablan de Egipto, etcétera. Es decir, ambos nos hablan de lugar y tiempo específico para ello. Entonces, estos narraciones de Lucas, de San Lucas y de San Marcos, no solamente nos van a hablar de hechos históricos biográficos, sino que nos van a hablar, queridos hermanos, de una intencionalidad teológica, es decir, conocer a Dios a través de esos hechos y cómo es que viene el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Cristo, el ungido, el que estaba predestinado ya desde el principio de los tiempos para venir a darnos la salvación, ¿verdad? Nos van a hablar teológicamente de ello a través de estos hechos. Es decir, por ejemplo, hay ciertas cosas, mi querida hermana, que nosotros tenemos que aprender de estos evangelios. Por ejemplo, San Lucas es un evangelista que es bastante detallista en cuanto a María Santísima y en cuanto a Jesucristo. San Lucas va a agarrar para hablarnos de su evangelio el testimonio de María. Y San Mateo no. San Mateo va a hablar básicamente de la tradición oral de lo que procede de la familia de San José, que recordarles pues que San José como padre adoptivo es el que da en cierta manera ciertos rasgos de lo que sucedió en esos primeros dos capítulos de que les hablo. Pero hay muchas cosas, mis queridos hermanos, que son importantes en estos dos evangelios. Decíamos, vamos a hablar de San Mateo, ¿cierto? Pero quería arrancar esta plática teniendo este parámetro de que San Mateo y San Lucas tienen bastantes cosas en común y obviamente son distintos, pero son totalmente independientes de todo ello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo San Lucas y San Mateo a veces tendrán cosas en común, a veces tendrán diferencias, mi querida hermana, ¿verdad? Así es, hermano. Así es. Y sobre todo, hablando de María Santísima, vamos a ver detalles importantes de cómo los dos evangelistas lo tienen y cómo pues ya al finalizar, cuando ya hablan de Nazaret y comienza la vida pública de Jesús, entonces ya tendremos un poquito más lo que es María Santísima, menos y hablando ya más de Jesús, ¿verdad? Así es, hermano. Y dentro de esto, ¿habrán similitudes entre el Evangelio de San Mateo y San Lucas? Sí, fíjese que dentro de los estudios que se han hecho, naturalmente, pues el escritor, el escriba, pues ya él va teniendo ciertos rasgos propios de la Santísima Virgen y de San José y de Jesús en ese momento, pero sí, tengo para ustedes 10 cuestiones comunes. Hay 10 situaciones que son similares en cuanto a los dos evangelios. Vamos a ver, enumerándolas. La primera similitud, tanto en el evangelio de San Lucas como de San Mateo, es el nombre de la doncella. Ambos evangelistas van a tener como pues punto inicial el nombre de María. Decía la doncella María, y eso lo tenemos, no sé si me puede ayudar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, mi querida hermana, porque es ahí donde vamos a encontrar, al igual que San Lucas, la misma escritura en cuanto a esta situación del nombre de nuestra Madre Santísima y su condición de virgen.
No sé si la Vaya. tenemos ya en este Sí, momento. ya lo tenemos. San Mateo 1:18. 18. Dice de la siguiente manera, pero el nacimiento de Cristo fue de esta manera, estando desposada, su madre María con José se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo, sin que antes hubiesen estado juntos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí podemos encontrar la situación. La primera similitud con el Evangelio de San Lucas es que ambos van a mencionar el nombre de María y que fue concebida antes de estar legalmente casados con San José, porque después del anuncio de María Santísima, recordemos, pues San José tiene ciertas dudas, eso lo vamos a ver más detalladamente. En ese sentido, vamos a encontrar ya un matiz de dolor para nuestra Madre Santísima. La segunda similitud que tienen ambos evangelios es la duda, ¿verdad?, de José en ese sentido. Pero antes de eso, encontramos, como decíamos, un detalle bien importante, con quién iba a tener su vida María Santísima. Y la similitud en los evangelios es que dicen que se iba a desposar con José de la casa de David en ese sentido. Y no sé si tenemos el evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 23, mi querida hermana, para que nosotros podamos darnos cuenta de esa similitud. Así dice el 23, cumpliéndolos los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, Isabel, su esposa, concibió y estuvo 5 meses ocultando el preñado, diciendo para consigo. Sería San Lucas, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos viendo ahí que ciertamente estamos hablando de un lugar donde María Santísima llegó a visitar a su prima Isabel. Pero el detalle, mis queridos hermanos, es que María Santísima en ambos evangelios lo menciona como la que va a ser la esposa de José, de la estirpe de David. Una tercera coincidencia es, bueno, ya lo decíamos un poco, que María concibió antes de estar casada legalmente ya con San José. La cuarta es que la concepción virginal fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No tenemos que dejar de tener en cuenta, hermanos, que María Santísima fue escogida y para que el Hijo de Dios, para que Dios mismo hecho hombre viniera entre nosotros, tenía que escoger un vaso limpio, un lugar en donde su hijo podía morar sin que hubiera pecado. Entonces, María Santísima es esa mujer, la cual, llena de gracia, una niña que de acuerdo a la tradición oral, más o menos María Santísima andaba por los 16 años cuando recibió el anuncio del ángel. Entonces, en ese sentido, María Santísima es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. No perdamos de vista esta concepción virginal de nuestra Madre Santísima, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue obra de pecado. Jesús no es obra de pecado. Jesús es la obra y gracia del Espíritu de Dios que viene y baja sobre nuestra Madre Santísima, la fecunda, y es ahí como a través de su sí, María Santísima nos da a nuestro buen Jesús, nos da al Mesías, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Esta coincidencia de ambos evangelios es la más grande manifestación de Dios en María Santísima, y es la manifestación para nosotros cristianos, hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, de que María Santísima, como Madre nuestra, como Madre del Redentor, como Madre del Salvador, también es Madre nuestra, llena del Espíritu Santo. Entonces, no perdamos de vista esto. María Santísima fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. El quinto elemento que tienen de similitud es que tanto en San Lucas y en San Mateo se ve el anuncio del ángel. El anuncio del ángel, ese encargo que viene
a darle a María Santísima el ángel, pues, y dice en la Sagrada Escritura que María Santísima se queda asombrada, y el susto de María Santísima no es tanto por lo que se le presenta el ángel, ¿no, hermanos? El asombro de María es porque sencillamente el encargo de Dios para con ella. Ese ángel, ese arcángel Gabriel, el anunciador, quiere decir Gabriel, el que anuncia, le da un encargo bastante grande, y esa es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que ver la similitud, el anuncio del ángel. Y también otra parte es que a José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, se le presenta en sueños. Son similitudes de ambos evangelios. La otra, para ir cayendo en esto, ambos evangelios nombran y le dan el nombre al niño. El niño se llamará Jesús. Ya le ponen nombre, ¿verdad?, a Jesús en los dos evangelios. Por otro lado, la otra de las similitudes, la séptima, sería el nacimiento de Jesús en el lugar. Decía específicamente de que San Lucas y San Mateo nos van a dar lugares específicos en tiempos de acuerdo a la tradición, como ellos lo recibieron, ¿verdad? Como ellos escucharon, a como ellos lo supieron, de el día o el momento en que nació Jesús, pero sí, ambos coinciden en que el lugar de Jesús fue en Belén de Judá. Por otro lado, y para ir terminando esta primera parte, habla del parto, el parto de Jesús, que ya fue justamente cuando ya José y María, o sea, ya son esposos, ya están dentro del matrimonio legal. Y las últimas dos son que Jesús nace, o toda la circunstancia de la infancia de Jesús, de su nacimiento, lo ubican en el tiempo de Herodes. De ese es el Herodes el Grande, ¿verdad? Porque el otro Herodes que vamos a encontrar ya cuando Jesús se lo llevan, cuando Poncio Pilato, es Herodes Antipas, que creería yo que sería el hijo de este Herodes el Grande. Y por último, esta es la última coincidencia, es que ya ellos al final de todo esto, después de su vida, ellos, se establecen ya en una ciudad determinada, que es Nazaret, en donde comienza a crecer Jesús, como dice, en espíritu y en verdad. Entonces, es importante que nosotros veamos estas similitudes de estos dos evangelios, tanto de Mateo como de San Lucas, en cuanto a la infancia. Decía en principio del programa, estos dos evangelios son los evangelios de la infancia, del nacimiento y de la infancia de nuestro buen Jesús. Así es que en esta primera parte he querido abordar eso. Vamos a encontrar también algunas diferencias que lo vamos a ver después de esta melodía que vamos a escuchar, ¿verdad? Me parece, hermana. Así es, hermano. Entonces, escuchamos esta melodía y luego venimos ya con ustedes con la segunda parte de su programa, Conozcamos a María. Me falta una canción desde hace tiempo, un canto que no podía terminar. Es que siempre cuesta decir lo siento al ser querido que hiciste llorar. Por eso hoy quiero mover tierra y cielo para hacerte feliz por fin, mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo para venir a verte y conversar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora
compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero. No quiero que te angusties todo el tiempo, por si es que la pensión te va a alcanzar. Tú sabes que mientras siga viviendo, yo seré tu seguridad social. Y no quiero escuchar esos lamentos, que un viejo solo sirve para estorbar. Yo te veré jugar junto a tus nietos, y en casa siempre tendrás tu lugar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero. Claro que sí, hermano. Entonces, en este momento vamos a dar continuación a nuestro programa, ¿verdad? Y también enviarle un saludo a Maritza Tamayo, que está pendiente de nuestro programa de Conozcamos a María. Qué gusto y qué enorme placer poder tenerla nuevamente compartiendo con nosotros lo que es este programa. Ahora sí, hermano, viéndolo bien, ya ahora tengo una pregunta para usted, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera. Ya me habló de las similitudes de los evangelios. ¿Habrá alguna diferencia? Sí, aunque cuando hablamos de diferencia, mis queridos hermanos y mi querida hermana, no vamos a decir de que es contrario a lo que dice uno y dice otro, no. Así es. Diferencia me refiero en cuanto a tiempo y espacio, lugar y cómo ellos han ordenado las citas. Por ejemplo, la primera diferencia la tenemos en Mateo 1, ¿verdad? Cuando San Mateo nos habla de la genealogía de Jesús. Vamos a escuchar unos versículos, le vamos a pedir a ella que nos ayude, y vamos a ver también cómo San Lucas lo presenta de otra manera. Mateo 1 en adelante nos dice de la siguiente manera. Así es, dice, genealogía, dice, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judás y a sus hermanos. Judás engendró a Fares y a Sara de Tamar. Fares engendró a Ersón. Ersón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Sí, vaya, he querido que leas unos poquitos versículos, mis queridos hermanos, porque si vemos la diferencia, vamos a ver la diferencia, el Evangelio de San Mateo comienza desde Abraham para hasta llegar a José, ¿verdad? Pero ahora vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que nos dice sobre la genealogía de Jesús, porque
sabemos de que ciertamente estamos hablando, perdón, del patriarca Abraham, en ese sentido, que es el que recibió la promesa de parte de nuestro Dios de tener una multitud de generaciones, casi como las arenas del mar, estrellas del cielo. Entonces, vamos a encontrar ahora lo que nos dice San Lucas, que lo dice en un capítulo distinto. Recordemos, San Mateo nos lo está diciendo en el capítulo 1. Veamos lo que dice San Lucas en el capítulo 3. Así es, dice, tenía Jesús al comenzar su ministerio cerca de 30 años, hijo como se cría de José, el cual fue hijo de Elí, que lo fue de Matat. Sí. Sí, continúe, continúe. Este fue hijo de Leví, que lo fue de Melquí, que lo fue de Janet, que lo fue de José. José fue hijo de Matatías, Uh-huh. que lo fue de Amos, que lo fue de Nahum, que lo fue de Esli, que lo fue de Naguet. Y este fue hijo de Matat, Maat, dice. Sí, hay ciertos nombres, dejémoslo así, dejémoslo Sí. hasta ahí. Vamos a ver, hay una situación bien interesante en esto. Las diferencias en cuanto a la genealogía es que ciertamente San Mateo va a comenzar desde Abraham y San Lucas va a comenzar al revés, de José para atrás. ¿Me explico? Eso es una de las diferencias en cuanto a los evangelios, en cuanto a la infancia de Jesús. Naturalmente, esa es una de las primeras diferencias que vamos a tener. Ahora, San Mateo y San Lucas tienen dos cosas bien importantes. José es el personaje central en San Mateo, ¿sí? Uh-huh. Y María Santísima en San Lucas es la que lleva todo el trama, ¿verdad? O sea, es un papel más importante. Por eso es que muchos dicen de que San Lucas es un evangelio mariano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el principio él ve el testimonio, como decíamos anteriormente, de María Santísima en cuanto a los hechos que se dieron. Esa es otra diferencia. Una tercera diferencia sería que vamos a ver, sería en el Evangelio de San Mateo nos va a hablar si me parece, sí, el Evangelio de San Mateo nos va a hablar de Juan el Bautista, el Evangelio de San Lucas no, ¿verdad? Entonces, ciertamente él va a mencionar en alguna parte, pero no es como lo menciona el Evangelio de San Mateo. Ahora, San Mateo, otra diferencia es de que nos va a hablar en estos primeros capítulos, que estamos hablando de María Santísima, ¿verdad? Lo relaciona mucho con los hechos históricos de los profetas. Recordemos un poquito, mis queridos hermanos y amigos, de que en el principio hablábamos de que el profeta Isaías, que el profeta Malaquías, etcétera, ¿verdad? Y algunas otras escrituras hablan por ahí de la predestinación de nuestra Madre Santísima. San Mateo lo ve de esa manera y San Lucas pues no lo ve así, sino que lo menciona con algunos signos que se ven siempre en el Antiguo Testamento, pero no como la parte profética. Y la última tal vez diferencia sería de que la Sagrada Familia, ¿sí? Para uno de los dos evangelistas, en ese caso San Mateo, la tiene como estable en la ciudad de Belén. San Lucas no. San Lucas lo pone como que llegaron a Belén, salieron de Nazaret, llegaron a Belén y regresan a la ciudad de donde ellos eran. Son las cuatro diferencias marcadas que nosotros podríamos tener en los dos evangelios, pero si nos da el concepto mariano que queremos conocer, pues ambos van a dar bastante lo que es el qué hacer, digamos, el cómo es que llega María Santísima y es cómo nace Jesús y cómo es que viene ya la vida pública de Jesús, porque quiero recordarles de que estamos hablando de la vida pública de Jesús. Comenzó a los 30 años de edad, de acuerdo a la tradición y a las escrituras, ¿verdad? Y anteriormente eso no se escucha mucho, más sin embargo,
estos dos evangelistas quieren por sus escrituras, por sus escritos, dar a conocer que sí realmente hubo alguien, porque fácilmente podía haber aparecido Jesús, ¿verdad? Porque es Dios, ¿verdad? Naturalmente. Pero tenemos que ver, mis queridos hermanos, que Dios quiso que Jesús viniera y tuviera la condición de hombre y tuvo que escoger naturalmente a María Santísima. Por eso es bien importante este Evangelio de San Mateo, porque nos va a centrar en Jesús también, tomando como inicio a nuestra Madre Santísima. Entonces, San Mateo, como decía al principio, nos va a dar a nosotros y va a tener como centro la historia basada en los testimonios de la vida de San José, ¿verdad? Y luego va a aparecer en muchas partes también que San José tiene un papel bien importante. Más sin embargo, vamos a encontrar en todo el Evangelio de San Mateo ciertos esbozos de la Madre de Jesús, que ahí va a estar nuestra Madre Santísima, incluso hasta llegar al pie de la cruz allá en el Calvario. Sí quería recalcar un poquito que estos evangelios, me parece que algunos de los dos, no mencionan tanto el primer milagro, ya cuando María Santísima le pide a Jesús en cierta manera, mira, no tienen vino, ¿verdad? Ninguno de estos dos, nada más que lo va a tener el Evangelio de San Juan. Así es que nosotros como tal tenemos esa situación, ¿verdad? Entonces, ya para ir finalizando, San Mateo nos va a regalar escrituras hermosas, escrituras preciosas sobre nuestra Madre Santísima, a pesar de que vengan de una tradición oral de la vida de San José. Nos va a dar el conocimiento necesario, teológicamente visto, de cómo es el amor de Dios a través de nuestra Madre. En primer lugar, mis queridos hermanos, el sí. Muchas veces a nosotros nos cuesta decir sí, y María Santísima lo dijo. Este Evangelio de San Mateo nos muestra esa sencillez, ese valor, ese amor, y por sobre todo lo que decíamos la semana pasada, mi querida hermana, María Santísima, antes de tener ciertamente una relación sanguínea con Jesús, por ser la madre de él, había una relación de fe. María es una mujer de fe. María se nos presenta como una mujer de fe en este Evangelio que nos da San Mateo. Y por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, ese sí nos va a dar a nosotros la apertura para tener a Jesús. San Mateo, pues, como tal, el evangelista San Mateo, nos muestra que no hay amor más grande, ¿verdad?, que el que da lo mejor para nosotros. Y María Santísima lo dio. San Mateo nos va a decir, incluso habrá un momento determinado en que San Mateo pone en sus páginas oraciones hermosas de la Virgen Santísima como el Magnificat, ¿verdad? Y es así como nosotros vamos a aprender a ver eso. Y como lo decía San Pablo en Gálatas 4, ¿verdad? Lo decíamos al principio de estos programas, ¿verdad? Y aquí que iba a venir un hombre a la cual una mujer, por una mujer iba a tener la salvación de la humanidad. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, que veamos esto. Incluso San Mateo nos va a dar una narración exacta de la visita de los pastores y los reyes magos. Y cómo termina esa parte, decía María Santísima guardaba todo esto en su corazón. Y es así, mis queridos hermanos, como vemos en estos dos evangelios, San Mateo y San Lucas, esa hermosa dimensión del amor de María. Y quiero decir algo bien importante. Si nosotros queremos conocer a María, leamos la Sagrada Escritura, leamos los documentos que la Santa Madre Iglesia nos da para que nosotros podamos conocerla mucho más. Yo tuve la oportunidad la semana pasada, el día jueves, de estar en la librería del Arzobispado, y hay un libro muy hermoso, si usted lo puede tener, téngalo. Se dice Conoce a María, así se titula el libro, usted puede preguntar, y por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante conocer a María para que el enemigo que quiere embatir, que nos quiere
¿cómo se llama? Atacar a través de María Santísima, tal y como lo hacen muchos hermanos que no profesan la fe católica, que son católicos. Entonces, estudiemos, analicemos y veamos. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis queridos hermanos, con el Evangelio de San Mateo. La próxima semana trataremos de terminar el Evangelio de San Lucas y San Juan para que podamos ir terminando bíblicamente de hablar de María. Como les digo, es breve, es muy breve, pero sí lo vamos a hacer más detalladamente y lo vamos a hacer así. Así es que, mis queridos hermanos, para mí ha sido un gusto, mi querida hermana. Sí, así es, un gusto y un placer enorme nuevamente, ¿verdad? Poder estar acá y darle finalización lo que es parte del tema, ¿verdad? Para el siguiente miércoles, pues continuar. Así ¿Verdad? es. Ha sido un gusto y a usted que nos ha estado pendiente de esa transmisión, gracias y esperamos que el siguiente miércoles de igual manera a la misma hora esté pendiente de nuestro programa. Así es, feliz noche para todos, que Dios les bendiga y que María Santísima, nuestra Madre, pues interceda y les cubra con su manto. Buenas noches para todos. Buenas Bendiciones. noches. María, ¿te recuerdas, Madre mía, cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Yo lo primero que recuerdo, que mi abuela te solía rezar. María, 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 María. ¿Te recuerdas, Madre mía, cuando mi madre me fue a bautizar a escondidas de mi padre? A tu corazón me fue a entregar. María, 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 María. ¿Recuerdas, Madre mía, cuando comenzaba a sentir la vocación? Como tú borraste mis dudas, Glenda, los mejores años para Dios. ¿Y recuerdas que mi madre tenía miedo de dejarme partir? Como tú en un sueño le recordaste, Graciela, tú me la ofreciste para mí. María, 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 María. ¿Te recuerdas, Madre mía, cuando sufría esa gran dificultad? Como arrodillada ante tu imagen, mis votos yo volví a profesar. Madre, ¿cómo explico en esta simple canción cómo vas llevándome siempre hasta Dios? Por eso tú que escuchas, no receles, como Juan, recíbela en tu corazón. María, María,
María, María, María.